Bueno, nosotros vamos a explicar el método montante. Los integrantes de este grupo es mi persona Valeria, Klaus, Brian, Ricardo, Lino, Líder y Denner. Biografía del autor. René Montante Pardo, un ingeniero destacado nacido el 14 de septiembre de 1933 en Monterrey, Nuevo León, es reconocido como una de las mentes más brillantes en México después de completar su educación en la Escuela Industrial Álvaro Obregón en la preparatoria. Se graduó en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME, de la UAM en 1959. A partir de 1965, Montante se desempeñó como profesor en FIME y fue reconocido como uno de los mejores en su campo. En 1973 logró su importante avance científico al descubrir el método montante, una forma innovadora de resolver determinantes y ecuaciones lineales con números enteros. Este método se publicó en 1976 en el libro Método Numérico de McGraw-Hill, lo que llevó a obtener el reconocimiento mundial. El método montante se utilizó ampliamente en todo el mundo y contribuyó al avance de la ciencia computacional y otros campos. Aunque René Montante falleció el 22 de septiembre de 1919, su legado perdura y es considerado uno de los científicos mexicanos más importantes de la historia. ¿Qué es el método montante? El método montante es un algoritmo de álgebra lineal que es utilizado para resolver un sistema de ecuaciones. También a la vez matriz de adjunto, matriz inversa y determinante. Este método, a diferencia del método de Gauss-Jordan, trabaja con números enteros, evitando los números fraccionarios y a la vez haciendo más fácil el cálculo manual. Este tiene la capacidad de seguir calculando seguir calculando las variables aun cuando los determinantes de la matriz sean ceros. Ventajas del método montante. La primera sería la eficiencia, ofreciendo una forma eficiente de resolver los sistemas de ecuaciones lineales a través de las operaciones elementales, donde se puede transformar la matriz en su forma triangular superior, lo que implica el proceso de obtención de valores de las incógnitas. El segundo sería aplicable en grandes sistemas. A diferencia de otros métodos como el método de eliminación de Gauss-Jordan, el método de montante puede ser aplicado en sistemas de ecuaciones lineales con un gran número de incógnitas, haciéndolo útil para resolver sistemas complejos y extensos. Otro sería, no requiere cálculos adicionales, es decir, una vez uno tenga la matriz en su forma triangular superior, los valores de las incógnitas se pueden obtener directamente sin la necesidad de realizar más cálculos. Continuando, vemos los pasos para la aplicación del método montante. Dentro de su aplicación directamente consiste en ir pivoteando en la diagonal principal. Entonces, iniciamos directamente por el extremo superior izquierdo. Entonces, también hacemos mención de que el renglón donde está el pivote va a ser el renglón base de todo el sistema, como también la columna va a ser la columna base dentro de todo el sistema. Pero todo eso va a estar con respecto a ese renglón y a esa columna de donde se encuentra el pivote. Entonces, de tal forma que ahí se deben formar determinantes, pero ¿determinantes de cuánto? Determinantes de 2 por 2. Además, siempre se debe trabajar con números enteros, porque directamente con fracciones sería mucho más arduo y llegaríamos a encontrar demasiados errores. En este caso, si llegan a aparecer alguna fracción, directamente hay error. Y para iniciar directamente hay que hacer un nuevo planteamiento. Directamente vamos a ver la aplicación a través de una ejemplificación conceptual. Como pueden observar directamente en la parte superior izquierda tenemos este ejercicio, de manera que también está aquí gráficamente, matricialmente. Distribuido en etapa directamente iniciamos haciendo el pivote anterior igual a 1. Entonces, los siguientes pivotes se irán obteniendo sobre la diagonal principal de la matriz aumentada, que serían estos elementos de aquí. Luego el primer pivote será el número 3, que está en la parte superior izquierda. Para luego deben realizar los ceros en la columna del pivote, o sea, tiene que el 4 y el 2 reemplazarse por el 0. Mientras que la fila del pivote continúa con los mismos valores, que sería el -2 y el 1. Para conseguir nuevos elementos aplicamos la siguiente fórmula. Se resuelve multiplicando el elemento por el pivote menos el producto de los elementos de la fila como de la columna, donde está el pivote y el elemento, dividido entre el pivote anterior. Toda esa fórmula directamente sería aplicada en la resolución de los elementos. Dentro de la columna 2, fila 2, vamos a iniciar multiplicando el pivote actual por el elemento actual, menos el elemento de la columna del pivote
por el elemento de la fila del pivote, dividido todo eso entre el pivote anterior, que sería el número 1, dándonos como resultado el número 17. Gráficamente lo tenemos aquí, como ustedes pueden observar. Llegando así diciendo de que el pivote anterior ahora será el 3. Entonces, el pivote actual cambiará a 17. Todos los elementos por encima del debajo del pivote igual serán a 0. Entonces, los nuevos elementos de la nueva matriz conseguirán con la misma fórmula, es decir, hay que llegar a la misma aplicación. Por último, el pivote anterior, que era 3, cambiará directamente a 17. Vemos que dentro de la etapa número 13, la resolución de los elementos se llegan a calcular con la misma fórmula. Y gráficamente lo podemos observar aquí, que ya ha cambiado este elemento, como también este elemento de acá, que tiene el número 17 y también el otro tiene el número 17. Dentro de la etapa 14 decimos que el pivote anterior ahora será 17. Entonces, el pivote actual será el número 16. Los elementos por encima del pivote obviamente van a ser 0. Y en la etapa 17 se llega a aplicar la misma fórmula. Entonces decimos que el pivote anterior, que era 17, va a ser reemplazado por el pivote actual, que era el número 16. Llegando hacia la etapa número 19, de la resolución de los elementos. Gráficamente podemos observar que se encuentran los mismos valores dentro de la diagonal, el 16, el 16 y el 16, para luego poder determinar los valores de X, de Y y de Z. Estos son los elementos que sobran entre el último pivote. Como podemos observar, los valores se encuentran aquí. X, 21 sobre 16, Y, 25 sobre 16, y Z tiene el valor de 19 sobre 16. Esto sería todo por parte de la ejemplificación conceptualizada. A continuación vamos a ver explicación de 2 ejemplos paso a paso por mis compañeros, y más adelante vamos a ver la explicación de un software. ¿Qué realiza el software? Pues realiza cálculos en base al método montante. Visto lo anterior, resolveremos el ejercicio para poder demostrar cómo un montante. Tenemos la siguiente ecuación. El primer paso va a ser colocar a una matriz 3×3 con sus coeficientes independientes, como podemos ver en la diapositiva. Después, agarraremos y buscaremos el pivote. El pivote siempre estará dentro de la diagonal principal, y el primer pivote será el de la fila 1, 1, para después fila 2, 2 y fila 3, 3. En este caso, el primer pivote es el número 3. El siguiente paso será el de colocar la fila pivote tal cual como se encontró, como podemos ver en la siguiente matriz, en estos círculos rojos. La fila pivote se copia tal cual, mientras que en la columna pivote se vuelven todos los términos 0, 0 por debajo. Finalmente, para hallar el resultado en este cuadro azul, utilizaremos la siguiente fórmula y los siguientes ejercicios. Primero, la fila pivote por la fila número 2 menos la columna pivote por la fila número 1 va a ser igual al resultado. Vamos a poder notar por ejemplo, aquí en el menos 1, ¿cómo logré sacar ese resultado? Pues a través de esta fórmula. Multiplicamos 3, el número 3 por el 1. El número 3 es el pivote, la fila pivote, por la fila número 2, 1, a través de determinantes, menos el número 2, que es la columna pivote, por la fila número 1. Ahí está. Finalmente obtenemos el menos 1. Así haremos con el siguiente y con el siguiente. Por ejemplo, para obtener el número 7, lo mismo. Utilizaremos con este otro colorcito el 3, la fila pivote, por 3, la fila número 2, menos la columna pivote 2 arriba, por la fila número 1, obteniendo como resultado 7, logrando llenar poco a poco los cuadros. Bueno, obteniendo al final el resultado, el cual será este. Proseguiremos al siguiente paso, el cual será hallar el siguiente pivote. En este caso será el de la fila número 2, columna número 2, el número menos 1. Como siempre, copiamos nuestra fila pivote tal como está y nuestra columna pivote rellenamos de 0, así como el menos 1 se encuentra arriba 0 y abajo 0. Finalmente, hallamos los resultados en blanco a través de las mismas fórmulas anteriores como tipo determinante. Fila pivote por la fila número 1 menos la columna pivote por la fila número 2. Sin embargo, en esta ocasión tenemos que dividir por el pivote anterior, el cual era el número 3.
Y no hay que olvidar también que el pivote actual se coloca en el pivote anterior, es decir, el pivote actual era -1 y podemos notar que en esta nueva matriz también el anterior pivote que era 3 ahora se colocará -1. Procedemos a los resultados como podemos ver aquí y obtendremos los siguientes valores, -5, -13, 42 y 126. Finalmente, hallando eso, llegamos a al tercer y último paso, donde vamos a encontrar que nuestro pivote actual va a ser el 42, que se encuentra en la fila 3, columna 3. Para proseguir con la siguiente matriz, copiamos nuestra fila pivote tal como se encuentra y nuestra columna pivote, todos los números arriba de ella se vuelven 0. Finalmente hallamos los últimos dos valores necesarios, el cual esta es la fórmula, la fila pivote por la fila número 1 menos la columna pivote por la fila número 3 dividida entre el pivote anterior que era -1. Y ahora todos los pivotes anteriores se vuelven 42, es decir, el pivote actual. Ahí mismo se colocan los resultados y así obtenemos finalmente nuestra matriz final para después proseguir con el cálculo de las variables x, y y z. Finalmente, aquí colocamos y despejamos cada una. 42x igual -84, 42y igual a 0, 42z igual a 126. Despejando, obtenemos la solución, los valores de x, y, z para nuestras ecuaciones. Gracias. Continuando con el siguiente ejercicio, tenemos esta ecuación, a la cual ya llevamos a una forma de matriz. Y en el primer paso hallamos el primer pivote, que en este caso sería 3. Aquí la llevamos y tenemos la fila, no la cambiamos para nada, y la columna del pivote la cambiamos por 0. Ya, y ahora vamos a encontrar estos elementos. Ya, y con esta forma general, que sería el pivote actual que tenemos por el elemento que queremos encontrar, que sería en este caso 6, y menos el elemento columna por el elemento fila. Aquí sería elemento sub i, k y elemento sub k, j, que serían en este caso el 5 y el 7. Y eso se divide entre el pivote anterior, que como en este caso no tenemos, va a ser 1. Y aquí hallamos todos estos resultados: -17, 34, 0, 69, 15 y -183. Y bueno, continuamos y repetimos el mismo procedimiento, hallando el pivote, que sería en este caso -17. Llevamos a esta forma de matriz, que en la fila reemplazamos por 0, a excepción del pivote. Digo, en la columna lo reemplazamos por 0, a excepción del pivote. Y en la fila no hacemos nada, lo copiamos tal y como está. Y como digo, ahí tenemos la forma general, el pivote por el elemento que queremos encontrar. En este caso son el 1, 27, 15 y -183 en esas posiciones. El pivote por el elemento columna, menos el elemento columna por el elemento fila. Y aquí sacamos los siguientes resultados: -85, -153, -867 y 1037. De esta manera hallamos el siguiente pivote. Y tenemos la siguiente matriz. Cabe recalcar que conforme va avanzando el pivote, la diagonal principal va optando el pivote actual. La columna no cambia nada, se cambia por ceros, y la fila no cambia nada. La misma ecuación, el pivote por el elemento que queremos encontrar, menos el elemento columna por el elemento fila dividido entre el pivote anterior. Aquí tenemos los siguientes resultados, de lo cual hallamos estas tres ecuaciones y despejando tenemos la solución final. En este momento mi compañero lo va a hacer las mismas ecuaciones, pero en el programa. Ahora que continuemos con el programa, y el proyecto está hecho en C++ Builder. Ahora, haciendo pruebas con el software, vamos a comparar el resultado que hicieron con mis compañeros. Ahora le damos aquí al botón de resolver. Y como podemos ver, sí da el mismo resultado. Ahora vamos a hacer con el otro ejercicio. La matriz es de 3×3. Y ahora vamos a ingresar los datos.
Y ahora vamos a comparar los datos del ejercicio. Y como podemos ver, sí da esos mismos resultados. Y eso sería todo la exposición y muchas gracias.